El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de en 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Cuando en 1968 Bob Beamon estableció el nuevo récord del mundo de salto de longitud, los Juegos Olímpicos de México, con una marca de 8,90, Mike Powell apenas tenía 5 años. 23 años después, el récord más longevo del atletismo caía en manos de aquel muchacho de Filadelfia que comenzaba como actor secundario a la sombra del gran favorito, que era Carl Lewis, y que se convertiría en el gran protagonista de aquellos memorables campeonatos del mundo. Tras un discreto primer intento, el segundo salto de Mike aquel día fue de 8,54. El concurso estaba al rojo vivo. Carl Lewis se encargó de incendiar al estadio con un cuarto salto de 8,91. Qué locura, ¿eh? 8,91. No fue récord, sin embargo, del mundo porque el viento superaba el máximo permitido para homologar la marca. Pero Powell no había dicho aún su última palabra. Haciendo gala de una concentración máxima, el atleta inició la carrera de su quinto salto. 6 pasos de aproximación, un vigoroso aleteo de brazos y 23 zancadas que lo colocaron a 6 centímetros del límite que marcaba la tablilla para volar. Y volar hacia la medalla de oro, hacia el récord del mundo y hasta nuestros días, hacia la gloria eterna. Según la disciplina, el atletismo se ha quedado estancado en el tiempo y vive atrapado en una paradoja. Cuando la preparación física y mental, la nutrición y la tecnología de las pistas y los materiales han alcanzado una evolución insospechada, hay modalidades que por marcas solo hacen que retroceder. ¿Cómo es posible? Hasta 15 de los récords del mundo vigentes tienen 30 años o más y no hay visos de que se puedan superar, como si el futuro hubiera sido raptado por el pasado. El último que se ha superado ha sido el de la maratón, 42 kilómetros, 195 metros. El atleta keniano Eliud Kipchoge ha batido el récord del mundo, récord que él mismo había batido en 2018 en su victoria en el último maratón de Berlín. 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Una barbaridad, eso sí, sin bajar aún de la barrera de las 2 horas. Alfredo Santalla, ¿el cuerpo humano tiene límites? Sí los tiene. Cualquier aspecto del cuerpo humano que ayuda a una marca deportiva tiene límites. La dificultad es saber dónde están, porque muchas veces los atletas rompen lo que a priori dicen los libros de fisiología. Hoy en Lo que viene queremos conocer dónde está el límite del cuerpo humano, qué récords se van a poder batir y qué récords todavía no. Alfredo, te voy a presentar bien para que te conozcan todos los oyentes. Eres profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, del Departamento de Deporte, experto en actividad física, en salud, en el alto rendimiento de los deportistas. Te lanzo la primera pregunta, Alfredo. Vamos a cosas concretas, cosas que todo el mundo piensa. Por ejemplo, la maratón. ¿Bajaremos de las 2 horas o en los 100 metros lisos? ¿Bajaremos de los 9 segundos? Pues es una pregunta que se ha hecho mucha gente, muchísima gente. De hecho, ha habido hasta modelos matemáticos prediciendo incluso cuándo se va a intentar romper ese récord, ¿no? Cuándo se va a batir. El último fue el 2018, de un profesor brasileño, Caio Sousa, que más o menos estudiaba cómo han ido cayendo
las marcas del récord de maratón a lo largo desde el 1915 hasta el 18. Y ha ido cayendo, y este hombre describió en un artículo científico cómo en los últimos 2 décadas la bajada de récord, la mejora de rendimiento en ese récord del mundo, suponía más o menos en torno a 2% menos de tiempo en correr la maratón, más o menos cada año. Con lo que este grupo de investigadores calculaba, que además lo hacía en cuanto a la posibilidad, era Eliud Kipchoge, el actual recordman del mundo, que posiblemente entre el 2025 y 2028 sería una ventana en la que el maratón se bajara de las 2 horas. Lo que ocurre es que esto fue en el 2018 y en el 2019 ha habido 4 marcas por debajo de ese récord. El récord se ha batido 4 veces. Del 2019, del 2:02:55 de Hervey, que es uno de los atletas, hemos llegado en solo 2 años y pico al 2:01:9 actual de Kipchoge, con lo cual hemos bajado en solo 1 año y medio, desde esa predicción hemos bajado 1:46. Con estos nuevos datos, que no tenía esta predicción matemática, y teniendo en cuenta que bajar de las 2 horas sería solo reducir un 0,8% el tiempo actual del récord, yo creo que van a acertar en la predicción. Yo creo que se va a bajar a las 2 horas en torno a esa ventana 2025-2028 si no hay lesiones de los 2 o 3 candidatos. Alfredo, lo fundamental aquí sin duda es el entrenamiento, las horas de entrenamiento que le dedica cada deportista, pero también entiendo yo que las aptitudes físicas, ¿no? Entonces, si tuvieras que calcular esto en porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de la condición física del atleta y cuánto es su entrenamiento para lograr una buena marca o para superar un récord? Vale, en maratones hay muchos factores, ¿vale? Pero el primero es genético, ¿vale? Si alguien puede batir el récord del mundo bajando a las 2 horas, ha de ser sin duda un corredor del África Negra, el África del Este, el Cuerno de África, Eritrea, Etiopía, Kenia, ese tipo de corredores, porque genéticamente son superiores en muchos parámetros fisiológicos, pero también antropométricos. En esto son muy buenos, pero sobre todo en lo que son muy buenos estos corredores del África, del Cuerno de África, comparado con los caucásicos blancos u otros corredores, son en que tienen mucha mejor economía de carrera. Es decir, corriendo a las mismas velocidades que otros corredores de nivel, de élite, estos gastan menos oxígeno que el resto. Unido a la genética y también a estos parámetros fisiológicos, la genética condiciona también mucho la antropometría. Si el oyente se imagina estos dibujos animados del coyote y el correcaminos, sí. La antropometría es muy de correcaminos, es decir, estos corredores pesan muy poquito, tienen el poco peso concentrado en el tronco y tienen las piernas muy largas y muy finas, mucho más delgadas que otro tipo de corredor. Esto que hace que una vez que la velocidad es constante, el centro de gravedad, el tronco es constante, la energía que uno gasta más sobre todo en mantener esa velocidad es sobre todo acelerar y decelerar las piernas. Estas son más largas, traccionan más rápidamente y encima pesan menos, con lo cual tienen que acelerar y decelerar menos kilos de brazos y piernas. Entrenamiento, sin duda. Sin duda. Pero la genética, ha quedado bastante claro. Es decir, yo, en mi opinión, dudo, ojalá me equivoque, pero dudo mucho que haya un recordman mundial de la media maratón que no sea de estos 3 países. Claro. Lo dudo muchísimo. No, lo digo porque entonces le voy a decir al productor de este programa, Álvaro Sáez, que él tenía en mente esto de bajar de las 2 horas y está entrenando constantemente todos los días, que se olvide. O sea, que puede entrenar todo lo que quiera, pero que lo va a tener difícil. En estas zonas de África que todavía la gente se muere de hambre y hay una mortalidad infantil muy alta, es decir, sobreviven y tienen descendencia aquellos cuyos por genética sistemas inmunológicos son más potentes o cuyos genes son mucho más ahorradores de gastar menos en condiciones de hambruna. Aparte de eso es que la cultura es muy de aldeas, es decir, hay un colegio por cada, me lo invento, 25 aldeas. Entonces son grandes zonas planas en que si el niño pequeño le toca a la aldea a 20 kilómetros, pues como tiene que desplazarse todos los días, va y vuelve y lo hace corriendo. Sencillamente corriendo para ahorrar tiempo. Entonces, a mejor genética, mejor antropometría, le añades que cuando un europeo, por ejemplo, empieza a hacer series en una pista de atletismo en torno a los 10, 12 años, 15 años, ese corredor de África lleva ya 10 años corriendo a veces hasta una maratón diaria. Qué interesante esto que cuentas. Entonces, no sé si recordáis un corredor ya... Haile Gebrselassie, el atleta de la eterna sonrisa, no sé si veis las fotos, si el lector la busca en Google verá que corre con un brazo muy muy flexionado, tremendamente flexionado. Y es que la técnica la cogió de ir al colegio corriendo y sujetar con ese brazo la mochila con los libros. Uh-huh. Entonces, la cantidad de entrenamiento que han acumulado estos atletas, ¿cuándo los europeos o sudafricanos comienzan a entrenar de forma pautada? Es una diferencia muy alta
y además es muy alta, contando con mejor antropometría y mejor genética. Alfredo, ha sido súper interesante escucharte y muy interesante analizar también esta situación en lo que viene. Eres profesor de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, del Departamento de Deporte, experto en actividad física, en salud, en el alto rendimiento de los deportistas. Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Seguimos en lo que viene. Esta es la parte más física del deporte, pero como todo, también todo esto tiene un componente tecnológico, de investigación. Por ejemplo, estate atento a esta historia. Hace pocos días, el ciclista italiano Filippo Ganna batió el récord de la hora. Y aunque la bici de Filippo Ganna sí que es convencional, a ojos de la UCI, lo cierto es que no tiene nada de convencional. Se trata de una Pinarello Bolide, de un modelo muy concreto, un modelo valorado en unos 75.000 euros, pesa un poquito más de 9 kilos y tecnologías de última generación presente en todas y cada una de las partes de esta bicicleta. Solo el cuadro de la bici de Ganna, fabricado a medida en una aleación de escandio, aluminio y magnesio, tiene un precio de 33.000 euros. Le sigue el manillar integrado, desarrollado mediante tecnología 3D para maximizar la aerodinámica del ciclista, con un coste de 27.000 euros. Y por último, las ruedas, unas Princeton de carbono de 8.000 euros. La tecnología, por tanto, es fundamental para superarnos día a día en lo físico. Rosa Porcaz, directora de innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Hola, muy buenos días. Bueno, muy bien. Oye, Rosa, en la industria del deporte hoy en día, ¿cuánto es entrenamiento y, en este caso, cuánto investigación de la tecnología? La verdad es que todos no podemos permitirnos la bici de Filippo. Seguro que han trabajado muchísimo. Y lo bueno que tienen los proyectos de investigación que se hacen muchas veces para, pues eso, para los deportistas de élite, para cosas muy específicas, es que después todo lo que se desarrolla con estos objetivos tan concretos puede democratizarse y después pues llegar a todos nosotros, ¿no? Porque cuánta gente sale en bici los domingos y quiere tener no los 100 y pico mil euros que se han gastado aquí en la bicicleta, pero sí el beneficio de esas ventajas que se han podido investigar para un objetivo muy concreto, que casi siempre es el de batir récords, ¿no? Claro, porque esto está investigado y está comprobado. Es decir, ponerse unas zapatillas concretas, yo qué sé, con un determinado muelle, ¿no? O utilizar una bicicleta de un material concreto que pesa menos que otra, eso nos va a aligerar, nos va a hacer que seamos mejores, competir mejor. O ya no solo competir, directamente hacer deporte, pero a lo mejor ir más ligero mientras corres. Siempre vamos a optimizar todo, la combinación de materiales, la combinación de técnica y la de entrenamiento, como nos comentaba antes Alfredo. Es fundamental la investigación en todos y cada uno de estos campos, y la investigación siempre va dirigida en dos ejes, básicamente, en tres, vamos a decir, en el mundo deportivo relacionado con la innovación del equipamiento. Uno es que te permita aumentar el rendimiento, la performance, lo que va buscando siempre el deporte de élite, el deporte extremo, el deporte que hace muchas innovaciones y del que después heredamos ya a nivel democrático la mayoría de la población. Ese aumento de rendimiento no siempre está alineado con lo que sería la prevención de lesiones, que es el otro gran objetivo que se tiene como deportistas y que tenemos todos como deportistas, que es poder correr mucho, si estamos hablando de running o de nadar o de ir en bici, pero conociendo bien los límites y estando protegido. Porque tú imagínate que tienes unas zapatillas para correr que te permiten pues, recuperar mucho la energía, pero al mismo tiempo resbalan mucho, precisamente porque no se agarran porque si te agarras pierdes energía en el agarre, en ese rozamiento. Y luego está el tercer eje, que es el eje del confort, que no nos podemos olvidar, porque tú tienes el objetivo de sacar muy buenas marcas, el objetivo de no lesionarte, pero también el objetivo de estar a gusto. No tanto los deportistas de élite, pero también, porque tú imagínate un piloto de Fórmula 1, ¿no? Cuando se desarrollan pues, los propios monos que utilizan, que a fin de cuentas es indumentaria deportiva, pues tienen que estar desarrollados para que les encaje bien, pero también para que se puedan mover, para que su confort térmico y sus condiciones de humedad
sean las óptimas para que ni pierda energía ni se recaliente, entre comillas, demasiado. Estamos en Lo que viene, ese programa que mira al futuro, le pregunta a la ciencia, a la tecnología, al progreso, hasta dónde vamos a llegar. En este caso estamos hablando de hasta dónde va a llegar el cuerpo humano, hasta dónde podemos apretarle al cuerpo humano para dar lo mejor de nosotros mismos mientras estamos compitiendo, mientras hacemos deporte. Rosa, eres directora de innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. Precisamente estás hablando tú de investigación. En vuestro caso ahora mismo estáis trabajando con un escáner en 4D, ¿no? ¿Exactamente para qué? ¿Qué queréis hacer con él? Muy buena pregunta. Mira, hasta ahora siempre se ha medido el cuerpo humano, pues las dimensiones antropométricas son fundamentales. Cuando se desarrollaron los escáneres 3D, pues ya tenías no dimensiones de cómo eres de alto, cuál es tu perímetro de cintura, de cadera o lo que sea, sino también cuál es tu forma corporal. Pero se medía solo en estático. Ya fue un gran avance para todo lo que es la indumentaria deportiva. Pero no es suficiente porque nosotros, las personas, no somos ni sólidos ni rígidos ni estáticos. Somos blanditos, nos deformamos cuando nos movemos unos más que otros y además nos movemos y nos deformamos. Por lo tanto, nuestras dimensiones corporales no son unas, son unas que cambian en función de cómo nos estamos moviendo y cuál es nuestro estado físico. Entonces, ¿para qué sirven estos escáneres 4D? Pues trabajos que estamos haciendo con grandes empresas punteras a nivel mundial que, por desgracia, muchas de ellas no nos permiten decir el nombre. Pero tú imagínate que estás desarrollando un sujetador deportivo. Sí. Un sujetador deportivo, el running ahora es un deporte, más que masivo y muy... ya es muy igualitario, ¿no? También en términos de género. Sin embargo, pues todos tenemos partes blandas que se van moviendo y que eso, vamos a decir, va en contra tanto del confort como en ocasiones también del rendimiento. Otro de los trabajos que estamos haciendo es pues, con empresas de ciclismo. Los ciclistas, en especial los que necesitan tener equipos de alto rendimiento, pues tienen que saber cómo es el cuerpo humano mientras se está moviendo en unas condiciones aerodinámicas muy específicas que son las condiciones del ciclista. Entonces, ¿cómo es la deformación corporal, la forma corporal en movimiento cuando estás haciendo ciclismo? Pues esto también se puede registrar. Se puede registrar y se puede trasladar directamente pues, a ese equipamiento que necesitamos todos para hacer mejor, no te digo batir los récords mundiales, pero sí nuestros propios récords. Porque precisamente una de las claves de la innovación en biomecánica y en ergonomía, que es lo que hacemos aquí en IBV, es que el usuario, el deportista, no se dé cuenta de lo que lleva. Ajá. Es como ese momento de ir por casa descalzo, que es como mejor se va, más cómodo se va, literalmente. Bueno, Rosa Porcar, investigadora, ha sido una pasada hablar contigo, descubrir este proyecto. Muchísima suerte y os seguimos la pista. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un cordial saludo. Un abrazo. ¿Hasta dónde llegará el cuerpo humano? ¿Hasta dónde llegaremos? Pues os lo vamos a contar aquí, en Lo que viene. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, tú, que nos estás escuchando. ¿Estás con el móvil en la mano? ¿Estás escuchando esto desde cope.es? ¿Estás visitando cualquier otra página a la vez que nos escuchas? ¿Tienes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok? ¿Tienes alguna red social? ¿Has tenido y te la has borrado? Todo eso que te he mencionado antes, si alguna vez lo has hecho, genera lo que se denomina como huella digital. Es un rastro de miguitas de pan, así explicado de manera sencilla, que como Hansel y Gretel dejamos a nuestro paso por Internet. Y esto permite a muchas empresas conocer qué nos gusta comer, qué nos gusta ver en la televisión, qué nos hace gracia, qué no nos gusta. Información muy, pero que muy valiosa. Ahora dicen que esto es el oro, el nuevo oro, los datos. Pero es información también privada al fin y al cabo. Hoy en Lo que viene te quiero hablar de la huella digital y del derecho que tenemos a lograr que esa huella digital desaparezca. Porque sí, existe ese derecho. David García Triado, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, José Ángel. Bueno, eres la persona que no solo se imagina lo que viene, sino que también tiene todas las respuestas para el futuro, sobre todo a nivel jurídico. Vamos a ir rizando el rizo, si te parece, David. Por ejemplo, imagínate que una persona, un familiar nuestro, ha fallecido, ¿vale? Y sigue teniendo redes sociales. Ahí, si queremos borrarlas, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, básicamente las redes sociales principales, que serían Instagram, Facebook o Twitter, cuentan con un formulario específico en el que los allegados pueden contactar con la red social para que hagan algo con ese perfil. En el caso de Facebook e Instagram se pueden tomar dos decisiones. O bien optar por convertir ese perfil en conmemorativo, en un homenaje a esa persona, o bien borrarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues como decía, con un formulario, y en ese formulario hay que acreditar que realmente esa persona ha fallecido, ya sea con un certificado de defunción o incluso con una esquela u otro documento también puede servir, y también otro documento que nos acredite a nosotros o bien como herederos o como familiares de esa persona y que tenemos la legitimidad para hacer ese trámite. Muy interesante. Pero la huella digital, David, de una persona va mucho más allá de sus perfiles de Instagram, de Facebook o Twitter. Claro, ¿cómo se puede eliminar el resto de la información que hay en Internet, esa información de cualquier persona? De hecho, solo que hagas una búsqueda en Internet con tu nombre completo, entre comillas, te vas a encontrar un montón de información que igual no te esperabas, que se va almacenando desde hace décadas. Desde el premio que ganaste en secundaria, una carrera popular en la que participaste, una beca que te dieron, una multa de tráfico, una puntuación de unas oposiciones. Puede haber totalmente todo tipo de información. Entonces, esto, cuando hablábamos de redes sociales, sí que es más fácil porque tiene este formulario específico. Al ser otras webs ya se complica un poco más. Entonces hay seguros de decesos que entre sus coberturas están incorporando esta cobertura en que el propio seguro te gestiona al fallecer el borrado de esta huella. U otra opción son las empresas que se dedican específicamente al borrado de la huella digital, ya sea para personas vivas o fallecidas. Algo parecido es lo que nos ha contado Javier López, que es abogado especializado en privacidad. Vamos a escucharle. Procedemos en primer lugar a eliminar la información de la fuente, donde está publicada. Si no es posible esto, el segundo paso es intentar que Google desindese esa información de las listas de resultados a través de una cadena de búsqueda concreta del nombre de la persona, por ejemplo. Si esto no funciona, ya quedaría acudir a la autoridad de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, o a los tribunales, a la vía jurisdiccional que proceda, para que sean ellos los que decidan si procede o no esa supresión de la información. De hecho, no siempre se consigue que la web borre nuestro nombre o a la persona en cuestión, ya que en algunos casos, por ejemplo, si nos han mencionado en un periódico con una noticia sobre nosotros, que puede ser positiva o negativa, pues entra en colisión con el derecho a la información. El derecho de supresión no es un derecho absoluto que opera automáticamente en el momento en el que alguien solicita la supresión de un dato personal. Hay otros factores que también influyen, como el derecho de información o el de libertad de expresión, o que exista una obligación legal de conservar ese dato personal, como por ejemplo los despachos de abogados. Tenemos, a través de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, la obligación de mantener cierta información durante más tiempo. Por lo que habrá que estar a cada caso concreto para ver si el responsable puede negarse a eliminar ese dato personal. Aquí entra en juego, David, el derecho al olvido, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente esto? Bueno, el propio nombre del derecho al olvido ya da algunas pistas, que es simplemente el derecho que tiene una persona a que su pasado no condicione su futuro. Entonces, en Internet lo que pasa, a raíz de los buscadores, especialmente de Google, es que uno, buscando su nombre, como hemos comentado, se puede encontrar con cuestiones que le afectan de hace décadas, que ya no le definen o que incluso le pueden perjudicar de por vida en la búsqueda de un trabajo o de cualquier otra cosa. Todos hemos tenido un pasado. Eso es, gente que ha tenido Fotolog y cosas mucho peores. De hecho, por ejemplo, hay un caso muy importante en este sentido, que es el caso Costeja, que fue el que cambió este tema del derecho al olvido. Básicamente era un señor que vio que La Vanguardia había publicado una noticia en la que se anunciaba que se había subastado su vivienda, que la habían embargado. Esto fue en el 98 que se publicó. Y el señor, pues una década más tarde, quiso que esa información se borrase, pues porque le condicionaba negativamente. La Agencia Española de Protección de Datos se lo denegó, pero le dijo que así como La Vanguardia no debía borrar eso, sí que Google debía desindexarlo. Hubo una batalla judicial bastante larga, llegó a los tribunales europeos y finalmente le dieron la razón al señor Costeja. Google estuvo obligado a borrar este contenido, y no solo este contenido, sino que desde entonces, desde 2014, Google está obligado a cumplir con este derecho al olvido, y solo el primer día que entró en vigor, digamos, esta sentencia, recibió 12.000 solicitudes de eliminación de contenidos. El derecho al olvido tampoco es absoluto y tiene varias consideraciones a tener en cuenta a la hora de ver si procede o no.
si es información falsa, es obsoleta. ¿Quién determina esas excepciones? Pues como he dicho, la ley no lo indica, así que habrá que estar al arbitrio de los tribunales para que mediante la jurisprudencia se pueda entender si procede o no la eliminación. Es posible que una información que lleve 2 años publicada ya pueda considerarse obsoleta, y hay sentencias que indican que una información que lleva publicada 10-12 años no es obsoleta. Claro, David, estamos hablando de este asunto porque estamos en lo que viene. Vamos a una sociedad cada vez más digital donde va a haber más contenido, más información en Internet, y claro, la huella digital va a ser amplia y variada. La pregunta es, ¿cuáles son los contenidos que más se suelen pedir eliminar? ¿Serías tú, por ejemplo, que nos escuchas, capaz de adivinarlos? Escucha de nuevo a Javier López, que es abogado especializado en privacidad. Podemos recibir eliminación de publicaciones en un foro, una noticia, vídeos de contenido sexual, multas o sanciones en boletines o tanto oficiales de comunidad autónoma como del Estado, e incluso información que en principio es inocua y que no perjudica a la persona, como una publicación en una revista científica, su perfil en la red social, etcétera. Es muy variado el tipo de información que solicitan para eliminar. Y el precio de estos servicios, como decía Javier, varía, porque cada servicio que dan es distinto, no hay 2 casos iguales. Variará en función básicamente de quién sea el responsable de la web que alberga nuestro contenido, y también, muy importante, del país en el que se encuentre. Podemos tener presupuestos de 90 euros, 100 euros, y también tenemos presupuestos de 15.000, 20.000 euros. Todo depende del tipo de información que se desea eliminar, ya que no es lo mismo eliminar una noticia de un periódico que un comentario en un foro, donde se encuentre alojado esa información. Por ejemplo, si es un periódico, si es una web corporativa de un ayuntamiento, si es la web del boletín oficial, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, también la ubicación geográfica de la información. Si está en territorio europeo, pues se le aplica el RGPD, con lo cual tenemos las armas más a nuestro alcance para combatir para proceder a eliminar una información. Si el contenido está alojado en América Latina, pues habrá que ver la legislación de cada país. ¿Que está en Estados Unidos? Pues su propia legislación. En esto, como en todo, siempre es mejor prevenir que curar. ¿Se puede establecer en el testamento qué queremos que pase con nuestra huella digital? ¿Eso lo podemos hacer ya? Sí, de hecho, es lo que se llama el testamento digital, que no sería más que un apartado dentro del testamento tradicional que otorgamos ante notario, y ahí se pueden dejar indicaciones sobre qué hacer con la huella digital que uno tiene, tanto en lo que refiere a cuentas en redes sociales, pero también, y muy importante, en criptomonedas, porque las criptomonedas, a diferencia de una cuenta bancaria que tiene nombre y apellidos, y luego al haber una sucesión, la siguiente persona va al banco y se cambia el nombre, la criptomoneda, si el interesado no ha dejado un modo de acceder a esa cartera virtual, se pierde para siempre. Claro, de todas formas, David, tú y yo, que somos unos jovenzuelos, nos puede echar atrás, ponernos a pensar ahora ya en nuestro testamento. ¿Hay alguna otra alternativa que podemos hacer? Sí, de hecho, de un modo un poco incluso más coloquial, hay webs que permiten decidir y establecer qué pasará con tus perfiles en Internet, ya sea destruyéndolos cuando mueras o bien dándole el acceso a una persona específica. Incluso hay servicios que permiten programar un mensaje, ya sea de texto o un vídeo, para que les llegue a los herederos cuando llegue el día. Fascinante. ¿Qué pasa con tu huella digital cuando mueres? Pues son preguntas a las que acaba de responder en este programa una de las personas que siempre tiene respuestas en esta redacción, que es David García Triado. David, como siempre, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Continuamos en este programa, en lo que viene. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Optimus, tira la basura. Optimus, ya que bajas, recoge el paquete que me acaban de dejar ahí a la entrada de casa. Optimus, prepárame un cafetito. Con leche. Y con miel, que tengo la voz hoy un poco, ya lo notas, un poco tocada. Y ya cuando termines podrías ponerte a revisar y contestar mis emails, por favor. José Ángel, creo que te estás pasando un poco. Soy tu robot humanoide, no tu esclavo. Perdona, Optimus, tienes razón. Ahora dime que no molaría tener un asistente así, un robot humanoide que, aparte de todo esto,
que acabas de escuchar, pues nos regara las plantas, despertase a los niños. Luego ya tú les das de desayunar, pero que los despertase y les aguantara la mala cara esa de sueño. Te hiciera la cama, por ejemplo, yo que sé, recogiera la habitación. Todo eso es lo que Optimus podrá hacer en los próximos años. La pregunta que seguro te estás haciendo es: ¿qué es Optimus? Pues bien, Optimus es el último invento que ha presentado Elon Musk y que, según él, va a costar menos que un coche. Este invento, Elon Musk, por cierto, el creador de Tesla, este invento llega tras muchas promesas y con más de un año de retraso, pero podrá hacer todo lo que el humano quiera. Es el resultado de un gran esfuerzo. El evento de Tesla, además se llama Tesla AI Day, que es el Día de la Inteligencia Artificial, es un evento destinado para reclutar, lo cual nos puede parecer un poco surrealista, pero es un evento para reclutar a ingenieros e ingenieras para que ayuden a crear el robot. Ya todos sabemos que Elon Musk sobrepromete demasiado, evidentemente ese robot no saldrá a corto plazo y por ese precio no saldrá, pero es indudable que cuando tú ves las declaraciones de gente que está metida en el campo de robótica, incluso de competidores, que lo que han conseguido hacer en un año, lo que han hecho en el escenario, es increíble. Acabas de escuchar a Andrés Torrubia, es cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial con sede en Alicante. Hablamos de Optimus, del robot humanoide ideado por Elon Musk, humanoide con forma, con cara de humano, algo que, a ver, no sé, puede dar un poquito así como de impresión al principio, pero que Andrés considera vital. ¿Por qué? Pues porque básicamente va a trabajar en entornos humanos. Para que el robot pueda hacer y pueda manejarse en entornos donde ya se maneja el ser humano. Ponte, imagínate, en conducir, no te voy a decir un coche, que para eso tienen el Tesla, pero conducir otro aparato, o para coger una pala, o para coger un mocho, lo que sea. Eso está pensado para que una persona con manos y dedos lo coja. Imagínate lo difícil que es coger un palo con una garra de succión. Es muy difícil. Todo el mundo nuestro, los seres humanos, lo hemos creado para que nosotros, seres bípedos con manos y dos ojos, nos podamos mover. Pues tiene sentido que si queremos robots que se puedan mover en entornos como los que nos movemos nosotros o en los entornos que nos movemos, que sea humano, ¿no? Esa es la primera pregunta de por qué es humano, ¿no? No sabremos a ciencia cierta si al final el robot humanoide hará las cosas como una persona. Es una duda que también tiene Andrés Torrubia y es probable que hasta dentro de, no sé, unos 20, 30 años no lo sepamos. Si me preguntáis si vamos a llevar a ver el robot de Tesla, el Optimus, hacer llegar a la autonomía de una persona, pues os diré que no lo sé, que igual son 20 años, que equivale a decir, si un ingeniero te dice que son 20 años, es que igual no se hace nunca, 20 o 30 años. Pues yo no lo sé si ese robot llegará, como en Yo Robot, que habéis mencionado en la película, a hacerlo como una persona. Aún falta mucho para que este robot esté en nuestras casas, no sabemos cómo cambiará nuestra manera de vivir, de trabajar, pero desde luego esta es la tendencia. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Venga, a ver, María, por el brazo, pero un poquito más, hasta la muñeca, que lo que quiero es que sea de manga larga. Lo único, a ver, ¿cuello Mao o cuello de camisa normal? Vamos a ver, Cuadrado, yo creo que el Mao te estiliza un poco más, no sé, creo yo. Venga, pues vamos con ello. Y además, cambia el color, es que quiero pantalones beige. Pero vamos a ver, ¿por qué? Si estás muy blanco, estás muy paliducho, yo creo que te queda mejor el camel, por ejemplo, ¿no? Vale, pues ya lo tienes, ¿qué te parece? ¿Cómo me ves? Pues yo te veo muy bien, muy guapo, no sé. Además, ya ves, en un santiamén te hemos vestido y a medida y con un traje de diseño. Oye, pero María, ¿esto se quita, mancha mucho? Pues yo creo que no, Manel, ¿esto se quita? Por supuesto que se quita, como una camiseta normal, como las camisetas que conocemos, que llevamos pues cada día. Bueno, escuchábamos a Manel, ahora enseguida le vamos a presentar porque queremos hablar de un momentazo histórico. Magia, invento revolucionario, todo esto se ha dicho de uno de los acontecimientos más espectaculares de la reciente Semana de la Moda de París, que se ha convertido, por lo que te voy a contar, en el escenario de un auténtico hito en la moda. Se vivió en el desfile Copernic, cuando la modelo Bella Hadid realizó una entrada triunfal semidesnuda. Ante la mirada atónita de los asistentes, la top model se paró con seguridad en mitad de la tarima y 3 hombres comenzaron a rociar su cuerpo con un spray blanco, parecido al que ha usado María conmigo, que en cuestión de segundos se transformó en un vestido a medida y de alta costura.
María Bandera, la compañera que toca y que prueba el futuro aquí en Lo que viene. Muy buenas, María. Muy buenas. Lo curioso y a la vez motivo de orgullo es que detrás de esta, no sé cómo llamarlo, tela inteligente se encuentra un español. Sí, pues así es. Además fue una de las 3 personas que estuvieron encima de la pasarela practicando este body paint, por llamarlo de alguna forma, sobre Bella Hadid. Se llama este español, Manel Torres, está afincado en Londres, donde le conocen como el sastre químico, y con su marca Fabricant ha creado este spray que ha dejado al mundo boquiabierto. Ahora enseguida le saludamos, aunque ya hemos hablado con él unos segunditos. Pero antes, María, esto es un spray que ha roto todos los esquemas y que cuando conoce los detalles y sus aplicaciones sorprende aún más. Pues mira, Manel Torres creó el primer aerosol hace ya más de una década y en todo este tiempo ha estado perfeccionándolo, ¿no? El spray, para que te hagas una idea, se rocía sobre el cuerpo, como fue en este caso, en esta performance de la Semana de la Moda de París, o sobre una superficie. Son fibras de tejidos naturales, la mayoría reciclados, que al ser pulverizados se juntan y van cogiendo cuerpo hasta crear un tejido fino, una especie de tela que se seca en segundos, o sea, prácticamente al instante. Para que lo visualicemos, el vestido de Bella Hadid no estaba pegado a su cuerpo, se convirtió en una tela, como te decía, en nada al instante, tenía caída y ella se lo podía quitar sin ningún problema. O sea, no es como una escayola que te quede pegado a la piel, no, o sea, tú puedes quitártelo perfectamente, es una tela. Lo mejor de todo es que este invento pues no solo tiene aplicaciones en la moda, es pura ciencia y abre la puerta a poder ser usado en otros muchos ámbitos, como por ejemplo el sanitario. Manel Torres, eres marca España y es un lujo tenerte aquí en Lo que viene. Te vuelvo a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, muchísimas gracias. Estoy muy bien. Estoy aquí en Londres, en nuestro laboratorio. Y bueno, encantado de hablar con vosotros y explicaros más sobre la tecnología del tejido en spray. Estás metido ahí en el laboratorio, de hecho tienes sonido de laboratorio, que esto lo hace todavía más chulo. Manel, hablaba María de fibras de tejidos naturales, pero exactamente ¿de qué tejidos hablamos? Bueno, tenemos toda una gama de diferentes tejidos, desde tejidos naturales como pueden ser de celulosa, de algodón, de seda, de lana, a sintéticos como podrían ser poliéster, nylon. Tenemos todo el abanico de fibras. Esto desde luego, Manel, para mucha gente, yo qué sé, me imagino ahora las influencers, ¿no? O gente relevante que va a un evento y que tiene que hacerse 3 cambios de prendas. Esto va a ser una pasada, porque en vez de llevarte 3 camisas en 3 perchas, pues oye, haces ahí el cambio, aunque es verdad que tú hablabas de cosas muy concretas, pero bueno, esto quizás se pueda llegar a desarrollar para que sea una realidad y que cualquiera se pueda cambiar de camisa en unos minutos, como hicisteis vosotros en la pasarela con la modelo. No, esto sería genial. A Bella Hadid le tiramos 1,5 litros de este material de celulosa y hicimos el vestido como en 6-7 minutos. Pero además, Manel, es interesante porque precisamente por eso se abre un poco la puerta a la personalización masiva de la ropa. Sí, por eso yo creí que fue una gran oportunidad colaborar con Copernic, porque París es el sitio de la alta costura, de la ropa medida, y fue una gran oportunidad para presentar esta tecnología pues así, ¿no? De que tienes la alta costura en perfección hecha en 6 minutos. Manel, ¿cuánto cuesta uno de estos botes de spray? Bueno, pues este material todo es relevante a la gran cantidad que puedas comprar, ¿no? Es como, yo creo que va a ser un poco la marca que va a dictar el precio de este material. No es un material caro, porque es lo que hacemos, utilizamos los mismos materiales que utilizamos hoy en día para la ropa, pero nosotros los hacemos líquidos. Entonces, pues va a costar lo mismo que la ropa que compramos. Pues bueno, pues si tú te vas a Zara y una camiseta te cuesta 15 euros, pues tú te vas a otro brand como podría ser pues Loewe, pues allí la camiseta te costará 200 o 300 euros.
¿sabes? Va a ser la marca. Claro. La marca, el diseño, lo mismo que las telas. Esto es otra tela más que puede tener parte del mundo de la moda y de otros mercados. Y sobre todo que nos va a sacar además de un aprieto, porque imagínate que te has puesto un traje para ir a una boda y por lo que sea, en mitad de esa boda te agachas y se hace un agujerito en el pantalón. Pues esto nos va a abrir la puerta a más de uno a quitarnos ese disgusto al instante. Manel Torres, Marca España, ha sido una pasada hablar contigo. Sigue desarrollando esto y a ver en los próximos años en qué ha quedado, porque seguro que va a ir para adelante. Un placer y gracias por estar en Lo que viene. Muchísimas gracias a vosotros. María, Un beso. seguimos en contacto. Venga, hasta luego, chao. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. En lo más remoto del Ártico, la isla Svalbard de Noruega acoge un edificio apocalíptico, una bodega sumergida en medio del hielo que alberga más de 1 millón de semillas de todo el planeta. Es la memoria de cultivos de nuestro planeta, es la bóveda del fin del mundo. Su nombre concreto es el Banco Mundial de Semillas. Qué bonito, ¿verdad? Banco Mundial de Semillas. Es un depósito construido en 2008, en la ladera de una montaña. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de preservar las semillas de la guerra, las enfermedades, las catástrofes. La pregunta es si lo llegaremos a usar algún día, ¿verdad? ¿Qué utilidad va a tener todo esto? En la actualidad se contabilizan en concreto unas reservas de 1.125.000 semillas, con casi 5.500 especies y 89 bancos de genes, de acuerdo a los datos oficiales de la organización. Santiago Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Te voy a pedir un ejercicio de imaginación, ¿vale? Imagínate que abrimos una puerta. Damos 10 o 12 pasos y entramos en esa bóveda del fin del mundo. Bueno, mejor dicho, vamos a entrar en una bóveda particular, en la bóveda que tenemos aquí en nuestro país y donde tú trabajas. Descríbenos, ¿qué nos encontramos? Es un banco de semillas mucho más modesto. La primera sala es en la que se limpian las semillas, se preparan para su conservación posterior. Avanzamos un poquito más, llegamos a otra sala que ya está a temperatura de unos 15 grados, donde las semillas se van a ultra desecar. Por el momento las semillas están en bolsitas de papel. Una vez que están desecadas, se encapsulan en tubos de vidrio cerrados a la llama y ya finalmente, después del conveniente etiquetado y registro, se conservan a menos 15 grados bajo cero, forever. Santiago Moreno, eres profesor titular del Departamento de Biotecnología, Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. Como hemos dicho, existe esa bóveda mundial, esa bóveda del fin del mundo que está en lo más remoto del Ártico, pero aquí en nuestro país tenemos nuestro particular banco de semillas. Hablabas de semillas de plantas silvestres. ¿Hay alguna de ellas que ya no la podamos encontrar en entornos naturales? Efectivamente, hay algunas especies, afortunadamente no muchas, que en un momento dado desaparecieron de la naturaleza y se han podido reintegrar gracias al material conservado en bancos de germoplasma, no solamente el nuestro, sino otros. En el caso concreto del Banco Germoplasma de la Universidad Politécnica, su material pudo ser utilizado para la reintroducción de una especie de la familia de las crucíferas que había desaparecido en la isla de Alborán. Hace ya unos cuantos años de esto y fue una de las primeras tareas de reintroducción del profesor César Gómez Campo, que fue el fundador del banco ya hace tiempo. Santiago, esto nos puede quedar algo lejos, es decir, hablar de especies, ¿no? O algo lejano, más que lejos, especies que han desaparecido o que pueden desaparecer, pero fíjate, con la guerra de Ucrania y pensando en Ucrania como el gran granero del mundo, donde allí se cultiva muchísimo cereal,
esto es mucho más cercano de lo que parece. Es decir, después de la guerra es posible que ese país quede absolutamente arrasado, que los cereales que allí se cultivan desaparezcan, y si no hemos conservado las semillas de todos esos cereales, podemos perderlos, ¿verdad? Esperemos que no llegue la cosa hasta ese punto. Pero efectivamente, la producción agrícola depende radicalmente del material genético, de las semillas, de otros factores básicos también, como el suelo. El suelo es también algo importante a conservar, a lo que tampoco se le presta mucha atención. No hay reservas biológicas, reservas de suelos todavía como figura de protección, y algún día llegará. Hablábamos, por ejemplo, yo decía Ucrania, pero hay un ejemplo concreto, Siria. ¿Qué pasó con Siria? ¿Qué hicimos con Siria? Bueno, en Siria estaba uno de los grandes centros de investigación en agricultura, concretamente el centro especializado en leguminosas, y como consecuencia de los conflictos que sufría aquel país, pues tuvo que asegurar todo ese material genético guardada en este centro de investigación en leguminosas. Se llevó a Svalbard, claro. Oye, una última pregunta, Santiago. Nosotros hemos mandado para esa bóveda del fin del mundo al Ártico, hemos mandado unas 22.000 semillas, o sea, semillas no, son especies, ¿no? Diferentes de plantas, pero creo que hemos tardado un poquito más que otros países. ¿Por qué? Pues, bueno, es una cuestión que no afecta a un banco en concreto. La decisión de llevar semillas a un centro como el de Noruega es una cuestión, pues, que debe ser coordinada desde, digamos, instancias superiores. Y bueno, pues, claro, al final estamos hablando de cuestiones de Estado, cuestiones de seguridad. Yo, antes de despedirte, te tengo que hacer una última pregunta. ¿Hay alguna especie de planta en concreto en la que en breve vamos a guardar semillas, o estáis ya guardando semillas porque veis que a ver qué va a pasar en un futuro no tan lejano? Hay algo que nos interesa particularmente, que son los parientes silvestres de los cultivos. Este grupo de plantas con frecuencia se pueden cruzar con las plantas cultivadas y aportar a estas genes de resistencia a un medio ambiente hostil, porque a las plantas silvestres nadie las cuida, ni las riegan, ni las fertilizan, ni les dan ningún cuidado particular. Entonces ellas, digamos, han aprendido a defenderse solitas. ¿Pero nos puedes poner algún ejemplo concreto? Sí, un caso muy cotidiano, el gen de resistencia al mildio de la lechuga procede de un pariente silvestre que es la lechuga en latín es Lactuca sativa, y el pariente silvestre es Lactuca serriola, un gen de resistencia que viene de este pariente silvestre, que lo encontramos por cualquier lado. Es una planta mediterránea muy común. Santiago Moreno, espero que con esta charla, presentándote a los oyentes, haya servido como un pequeñito homenaje a toda esa gente que estáis trabajando en esta especie de, no sé, de frigorífico escondido, pero que en el fondo es un frigorífico, un congelador, como tú decías, muy, muy importante, más de lo que parece, ¿verdad? Pues sí, ojalá pues haya más conocimiento por parte de la sociedad de este tipo de instalaciones y pues por lo tanto más demanda de que se aporten fondos públicos para su mantenimiento. Santiago Moreno, cuídanos esas semillas que tienes guardadas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer. Seguimos en Lo que viene. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Y no sé si esto, como yo, lo has pensado alguna vez. Yo, en esas típicas noches, sobre todo de verano, con el cielo totalmente despejado, en mitad de una montaña, me he puesto a imaginar qué estrella sería mi abuelo Vicente, o mi abuela Irene, o mi padre José Ángel. Es decir, esas personas que tanto quería, bueno, y quiero,
que no siguen aquí entre nosotros. Bien, para nosotros esta especie de sueño, esa sensación de estar viendo a alguien querido convertido en una estrella en el espacio, la que más brilla siempre, por cierto, puede convertirse no en algo real, pero sí al menos en algo un poquito más alcanzable. Y la responsable de hacerlo se llama Andrea Santos. He estado muy influenciada por mis padres. Siempre nos han enseñado las cosas viajando, nos han educado viajando. Mi lugar favorito en un avión siempre es la ventana, porque me quedo siempre fascinada con el cielo, con las nubes, con el más allá. De esa especie de obsesión por el espacio ha surgido un proyecto cuanto menos llamativo. Andrea quiere que las cenizas de una persona fallecida se conviertan en polvo estelar. Claro, seguramente tú estarás pensando, sí, claro, ¿qué quiere? ¿Colocarlas en una urna, subirlas a un cohete y soltarlas en mitad del espacio? Pues la respuesta, amigo, amiga, es afirmativa. Una vez las cenizas inyectadas en la órbita heliosincrónica, la cápsula, como he dicho previamente, se desintegrará, ya que está diseñada para eso. Las cenizas estarán orbitando alrededor de la Tierra durante un tiempo determinado, basándonos en cálculos de mecánica orbital, y poco a poco, pero lentamente pero seguro, irán decayendo y entrarán en la atmósfera, en donde se quemarán y realmente se convertirán en polvo estelar. Todo, por cierto, respetando las leyes del espacio. Podemos concluir realmente que no existe una norma explícita de prohibición de lanzamiento o esparcimiento de cenizas en el espacio ultraterrestre. Y en derecho internacional tenemos un principio que dice que todo lo que no está prohibido realmente está permitido. Esto es lo que viene y nosotros, los que nos seguimos imaginando el futuro, Álvaro Sáez y un servidor, te agradecemos que nos hayas dedicado un ratito de tu vida. Estamos siempre en cope.es y en las redes sociales. Hasta siempre. The best you ever had is just a memory, and those dreams, when as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it, clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mechadobber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had is just a memory, and those dreams, when as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? You took a left off last life lane and just sat